Todos los hermanos de nuestra congregación Central Baptist Church en español, Dios les bendiga. Es un gozo poder llegar hasta ustedes a través de este medio, y a todos aquellos amigos y hermanos de otras congregaciones o de otros lugares que se han conectado, gente desde Puerto Rico, desde Florida, quizás desde Virginia, si no me equivoco. Hay muchas personas que nos están viendo y saludos a todos. Reciban un cordial y amable saludo de parte de nuestra iglesia. Dios les bendiga a todos. Bueno, en esta mañana he interrumpido la serie que hemos estado predicando, que es una experiencia con Dios, porque Dios ha puesto algo diferente en mi corazón para traerles a ustedes. Y el título del mensaje de esta mañana se llama, o se titula este mensaje, Una nueva etapa. Una nueva etapa. Y vamos a ir rapidito a Mateo, capítulo 28, Mateo capítulo 28, y vamos a leer los versos del 18 al 20. Mateo 28, discúlpeme, del 18 al 20. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mire lo que dice la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, te damos gloria y te damos honra a tu nombre, porque tú, Padre Santo, nos has permitido primeramente estar en este lugar. Segundo, Señor, nos has permitido tener vida eterna a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, y por eso te damos gloria y honra, Señor. Te damos gracias, Señor, gloria y honra, porque tu palabra dice que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, y en esta hora pedimos que tu Santo Espíritu sea dirigiendo esta predicación, este mensaje, pero también que haya cabida en nuestros corazones para que nosotros la pongamos por obra en nuestra vida diaria, Señor. Permite, Padre, que solamente sea tu Espíritu Santo edificando nuestros corazones en esta hora. Clamamos por aquellos, Señor, que necesitan escuchar esta palabra, para que tú despiertes en ellos el llamado profundo que tienes para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, he querido comenzar con este versículo porque cuando Jesús estaba con sus discípulos, después que él resucita y vuelve a aparecerse, se le hace un llamado a los discípulos. Y el llamado que se le hace es a que vayan a ser discípulos. Pero es bien interesante porque aquí nos dice a todas las naciones. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. En el versículo 19 de Mateo nos habla de ir a ser discípulos. Pero hay algo más que tenemos que ver, y es en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, antes de la ascensión de Jesucristo hacia el cielo, hay una palabra que Dios le da, que Jesucristo le da a ellos. Dice, entonces Hechos capítulo 1, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escuche bien, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche bien, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que Dios o Jesucristo le hace un llamado a sus discípulos en dos ocasiones. Lo vemos en Mateo, pero ahora lo vemos en Hechos antes de él ascender. Y una de las cosas que le recalca es que nosotros seremos testigos, pero dice hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué lo estoy añadiendo a la palabra en esta mañana? Porque cuando miramos esto y vemos entonces lo que está sucediendo en el libro de Hechos, la iglesia comenzó a tener una bendición extraordinaria.
Si vamos al capítulo 2, llega el Espíritu Santo, los llena de poder, ellos están esperando allí en el aposento alto y allí el Espíritu Santo los toma y comienzan a hablar nuevas lenguas y comienzan a testificar, y ese día se convirtieron 5,000 y después viene otra conversión de 3,000 y comienza a crecer la iglesia en Jerusalén. Y eso está muy bien, que haya crecido la iglesia, pero llegó un momento donde la iglesia comenzó a sentirse cómoda con la bendición que Dios le había dado. Y si vamos a Hechos, un poco más adelante, capítulo 4, versículos 32 en adelante, nos habla un poco más acerca de lo que estaba sucediendo en Jerusalén con la iglesia. Una gran bendición, una gran bendición. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y vemos que hay una gran bendición, y esta bendición en cierto modo trajo una comodidad a la iglesia de Jerusalén, o a la iglesia primitiva como se le conoce. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ellos estaban teniendo una manifestación poderosa del Espíritu Santo y se habían concentrado en Jerusalén y estaban haciendo todas las cosas. Y no era que estaba mal lo que estaban haciendo, simplemente que comenzaron por la comodidad que había, comenzaron a olvidarse de aquel llamado que tenían que ir no solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria, pero también hasta los confines de la tierra. Y ellos comenzaron a quedarse en aquel lugar. ¿Por qué traigo esto, mi querido hermano? Yo creo que lo que está sucediendo hoy día con este virus que se ha desatado y ha cambiado la vida de todos y ha afectado de muchas maneras, nos ha movido a nosotros como iglesia de la comodidad que teníamos, en cierto modo. ¿A qué me refiero, mi querido hermano? Amigo que me está escuchando, no es malo el congregarse, es bueno. No es malo tener un servicio el domingo, yo creo que es muy bueno. No es malo tener clases bíblicas los domingos en la mañana, y no es malo tener una reunión durante la semana. No es que eso sea malo, lo que pasa es que muchas veces hemos obviado el llamado de ir a buscar a aquellos que necesitan la palabra de Dios, y lo hemos sustituido por reuniones. Y hemos estado muy cómodos por mucho tiempo en las cuatro paredes de la iglesia. Esta situación que Dios ha permitido nos ha sacado de lo que es la comodidad, o lo que le llaman en inglés el comfort zone. Nos sacó de lo que nosotros conocíamos regularmente, por llamarlo una reunión de iglesia, o pensábamos de alguna forma que estábamos haciendo las cosas bien porque simplemente estábamos yendo a un servicio. Pero ahora nos hemos dado cuenta que la iglesia es más que un edificio, que la iglesia es más que un programa, que la iglesia es más que simplemente congregarse los domingos en la mañana. Nos hemos dado cuenta que ahora el Señor ha permitido que nos hayamos esparcido de alguna forma, y ahora nosotros tenemos que, como iglesia, seguir funcionando a pesar de lo que está sucediendo. ¿Por qué traigo esto, mi querido hermano? Porque según la iglesia en Jerusalén estaba muy cómoda, también Dios permitió que hubiese un cambio repentino como el que estamos atravesando nosotros. Cuando vamos a Hechos 6, del 8 al 15, se nos muestra el arresto de Esteban. ¿Quién era Esteban? Era un diácono lleno de gracia y del poder de Dios, dice aquí, lleno del Espíritu Santo. Si leemos rapidito en Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 15, nos vamos a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba todo bien, estaba todo marchando. Había habido algunas cosillas ahí con Juan y Pedro, que tuvieron que ir a defenderse ante el concilio, pero en realidad todavía no se había desatado una gran persecución, hasta que llega el arresto de Esteban. Versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron un rostro como de un ángel. Es decir, comienza, mi querido hermano, a través del arresto de Esteban, comienza la persecución de la iglesia, la verdadera persecución por causa de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que en estos días estamos en una persecución, pero de alguna forma o manera nos ha cambiado repentinamente la vida. Según le cambió a la iglesia en el libro de Hechos, esta primera iglesia en Jerusalén, yo creo que así también nos ha cambiado a muchos hoy día. Estas circunstancias, estas pruebas que estamos pasando, han sacudido nuestros cimientos y nos han puesto en una perspectiva diferente de lo que debe ser la iglesia. Ahora, cuando seguimos mirando el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia primitiva, vamos a ver que no solamente hubo un cambio repentino, sino también que hubo un sufrimiento inesperado. Y todos los que estamos atravesando por estas circunstancias, de alguna o de otra manera, estamos pasando un sufrimiento que no esperábamos. A muchos se nos ha detenido la economía, no sabemos qué va a pasar, si vamos a perder la casa, si la vamos a tener, si vamos a perder el carro, si nos van a devolver el trabajo, no sabemos. Ha llegado un sufrimiento que no se esperaba. Y eso le pasó a la iglesia primitiva. Cuando vamos y leemos un poco más adelante, Hechos 7, del 54 al 60, después que Esteban hace su defensa, aún así mira lo que sucede. Después que Esteban habla y se defiende y presenta el evangelio y presenta sus argumentos, en el versículo 54 del capítulo 7 de Hechos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, escuche bien, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, lo que quiere decir que murió. Mi querido hermano, esto es un gran sufrimiento. Un sufrimiento no solamente para Esteban, para la familia de Esteban y para la iglesia. Lamentablemente tuvo que pasar algo como esto para que la iglesia despertara. Y yo creo que lamentablemente ha pasado algo como lo que estamos viviendo para que nosotros como iglesia nos despertemos y nos demos cuenta que hay un llamado más allá que simplemente reunirnos. Y no estoy diciendo, como dije ahorita, no estoy minimizando las reuniones. Lo que estoy diciendo es que necesitamos nosotros repensar la manera en que estamos funcionando como iglesia. Tenemos nosotros que expandirnos y extendernos a lo que Dios nos está llamando a hacer, que es a ir a buscar aquellas almas perdidas. Versículo 1 del capítulo 8, seguimos, dice: y Saulo consentía en su muerte. Escuche bien lo que sucedió. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ya vemos que Dios permitió algo para que la iglesia se moviera a lo que Jesús le había llamado a hacer. Mire que se esparcieron por Judea y por Samaria. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Escuche bien, mi querido hermano. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué sufrimiento más grande se le vino a la iglesia? ¿Qué persecución más fuerte, mi querido hermano,
De momento cambió el panorama, ellos estaban bien, tenían las cosas en común, estaban haciendo tenían grandes programas. Dice que se sentaban todos los días a la mesa. Cuando usted lee el libro de Hechos, le narra lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Se reunían todos los días a comer. Estaba pasando algo extraordinario. Acababan de nombrar a los diáconos. Es decir, mi querido hermano, había una gran bendición, pero se le había olvidado lo principal. Se le había olvidado, gracias, se le había olvidado lo principal, que era que tenían que ir a predicar no solamente a Judea, a Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Entonces, después que viene este gran sufrimiento que interrumpe su vida cotidiana y rompe el patrón que se estaba llevando como iglesia, comienza un avivamiento. Comienza a haber un avivamiento en la iglesia. Y la gente puede decir, no, pero ya ellos estaban en un avivamiento. Sí, lo que sucede es que el avivamiento no se puede quedar en un solo lugar. No puede ser solamente avivamiento en el culto de la iglesia. Tiene que haber un avivamiento fuera de las paredes del templo. No se puede quedar simplemente un avivamiento en que todos los domingos tenemos un gran culto. Tiene que ser más profundo, tiene que ser más trascendental. Esto nos tiene que llevar a un verdadero avivamiento, nos lleva a amar la palabra de Dios, a amar lo que Dios nos está llamando a hacer e ir a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Eso es un verdadero avivamiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Versículo 4 del capítulo 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí está, mi querido hermano. Comienza a correr la palabra de Dios. Comienza a llegar la salvación a la gente. Comienza la iglesia a hacer lo que tenía que hacer. A ir a predicar el evangelio de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Y dice, entonces Felipe, mire esto. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y esto era algo que estaba rompiendo los patrones, porque ahora Felipe le estaba predicando a los samaritanos, aquellas personas que se consideraban por los judíos inmundos porque se habían mezclado con otras razas y tenían unas costumbres extrañas. Ahora, a ese lugar donde verdaderamente hacía falta la palabra de salvación, había llegado Felipe. Mi querido hermano, esta situación nos ha movido a nuestros vecindarios, nos tiene en nuestras casas y quizás nos dé la oportunidad de comenzar a hablar con nuestros vecinos, aunque sea a la distancia, porque la gente sale un poco a la calle, no se pega, pero se habla. Y quizás es un momento para que usted comience a hablarle de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Que usted sea ese canal, como lo fue Felipe, ese canal de bendición. Y mire lo que sucede cuando Felipe reconoce que Dios los ha movido y se va y le va a hablar a los samaritanos acerca de Cristo. Dice, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Es decir, allí estaba Felipe llevando el verdadero evangelio. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Lamentablemente hubo sufrimiento en Jerusalén, pero ahora por causa de ese sufrimiento la iglesia se ha movido y ahora ha llegado gran gozo a otros lugares donde no había llegado aquel gozo que le había llegado a Jerusalén. Entonces, mi querido hermano, ¿qué es lo que está sucediendo? Dios quizás nos ha movido para que el gozo que tenemos en nuestra iglesia, el gozo que tenemos en nuestras congregaciones, el gozo que tenemos en cada culto, ahora lo esparzamos y vayamos y le llevemos a aquellos que están esperando esta palabra de esperanza, que están esperando que alguien vaya y les hable de aquel mensaje de salvación, de vida eterna que ofrece Cristo Jesús. Que le digamos, mira cómo está el mundo. Esto lo dice la palabra, pero según dice estas cosas y se están cumpliendo, también dice que Dios mandó a su Hijo y que Él murió por ti y que se entregó por tus pecados y que si tú te arrepientes tendrás vida eterna. Eso es lo que está diciendo aquí Felipe y eso es lo que nos dice la palabra y eso es lo que nos está haciendo estas circunstancias vivir, movernos de la comodidad y salir a cumplir la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Ahora, cuando sucede todas estas cosas, no solamente hay un avivamiento, sino que hay un milagro impensable. Es decir, todo esto sucede y lo que menos se imaginaba la iglesia, ahora está a punto de suceder. Leímos que había un hombre que se llamaba Saulo, que era el que estaba asolando a la iglesia. Y después que esto pasa, y después que Felipe le predica al etíope, llegamos al capítulo 9 de Hechos. ¿Y qué está pasando? Mire lo que está pasando. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Escuche bien, mi querido hermano, aquí viene algo que la iglesia no pensaba que podía suceder, pero Dios en sus planes ya tiene todo. Ya tiene todo alineado, por eso permite las circunstancias. Hay gente que piensa que esta situación del virus se le salió a Dios. No, a Dios no se le ha salido nada de control. Dios sabe muy bien lo que está permitiendo. Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Según había permitido que llegara esta persecución y hubo un mártir de la iglesia para que sucedieran estas cosas, así lo está permitiendo hoy día. Pero mira lo que sucede con esto que parecía imposible. Mas yendo por el camino, hablando de, versículo 3, hablando de Saulo. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Escuche bien, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, por causa de la persecución, por causa del sufrimiento, por causa de ese cambio repentino, se dio la conversión del apóstol Pablo. Saulo de Tarso es conocido como el gran apóstol Pablo, que después eventualmente se convierte en el apóstol de los gentiles, que comienza a hacer viajes misioneros y lleva el evangelio, según nos narra la escritura, hasta España, que en aquel tiempo se le conocía como Hispania. Y entonces este hombre, que era el perseguidor de la iglesia, el verdugo de la iglesia, aquel que iba a buscar los presos, ahora, por causa de la persecución que él mismo está desatando, ahora Dios voltea la cosa y ahora él va a servir a ese Dios vivo. Ahora él va a ser uno de los que, en vez de estar persiguiendo, va a ser también perseguido. Y quién sabe lo que Dios va a hacer a través de estas circunstancias. Nos ha movido a nosotros como iglesia fuera de las paredes porque Él tiene una obra maravillosa y va a ser un milagro impensable en muchas vidas. Esto va a traer arrepentimiento a muchas personas que verdaderamente llegarán y conocerán al Cristo vivo. Mi querido hermano, lo que estaba sucediendo aquí, a lo primero, parecía que no era de Dios. Parecía que era un sufrimiento que no se tenía que venir. Pobre Esteban. Y lamentablemente Esteban fue el mártir. Pero esto desató una gran bendición. Y ese milagro inesperado dejó a la iglesia atónita. Y no solamente que era un milagro que no esperaban, sino de la manera en que sucede. Cuando vemos la escritura, quien escribe la mayor parte del Nuevo Testamento viene a ser Pablo. Ahí están todas las cartas escritas. Ha sido de gran bendición. De hecho, fue un hombre que aclaró muchas cosas acerca de la doctrina de la iglesia. Entonces, mi querido hermano, lo que está pasando hoy día es triste, es difícil. Pero nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Que dice la escritura que nosotros en Cristo somos nueva criatura y que todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que mirarlo desde ese punto de vista. Pero por último, quiero tocar el último tema, que es precisamente el título de esta predicación. Una nueva etapa. Yo creo que una nueva etapa le ha llegado a la iglesia. Yo creo que nos ha llegado una época diferente. Hemos experimentado algo que quizás muchos no habíamos experimentado. Quizás las personas que sean muy adultas, de más de 100 años, nos puedan contar un poco acerca de lo que fue la gripe española. Pero nosotros, esta generación, no había experimentado algo como esto. Y mucho menos la iglesia en Norteamérica o en el mundo occidental. Pero ahora lo estamos viviendo. Ahora se nos ha prohibido, o no prohibido, sino que nos da la recomendación de que no nos reunamos. Ya hoy, hace unas semanas y hoy, pues ya no estamos en el templo, estamos por aquí, por Facebook, pero esto quiere decir que hay algo que Dios está haciendo y que nosotros como iglesia tenemos que estar pendientes a ver lo que Dios está haciendo y nosotros unirnos a esa obra que Dios está haciendo para que seamos esas manos, esos pies que lleven el evangelio, que lleven la esperanza, esas bocas que anuncien
el mensaje de salvación, el mensaje de paz y el mensaje de vida eterna. Y cuando vamos al capítulo 11 del libro de Hechos, estamos en Hechos, vamos a ir al versículo 19. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Mire lo que está sucediendo. Comenzó una nueva etapa en la iglesia. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, escuche bien, mi querido hermano, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución. Dice, lo que hubo con motivo de Esteban, es decir, escuche bien, aquí nos está dando los detalles. Hubo una persecución y fueron esparcidos por causa de Esteban cuando arrestaron a Esteban. ¿Qué pasó con esta gente que fueron esparcidos? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había, escuche bien, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Es decir, hubo un cambio en la predicación, se modificó esto y ahora no solamente le estaban predicando a los judíos, sino que también ahora le empiezan a predicar a los griegos, o mejor conocido como los gentiles, es decir, a nosotros los que no éramos parte del cuerpo de Israel. Y se anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano, escuche bien mi querido hermano, y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Imagínate el impacto que pasó luego de esta persecución. Fue tan grande y tan maravilloso que ahora estas noticias están regresando al punto de partida. Están regresando a Jerusalén diciendo, mira, el evangelio ha llegado y ahora hasta los griegos se están convirtiendo al evangelio de Jesucristo. Mire lo que sucede cuando estas noticias llegaron a Jerusalén. Versículo 22 dice, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. ¡Wow! Cuando llegó, escuche bien, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es decir, aquí está sucediendo algo. Ahora uno de los de Jerusalén tuvo que ir a ver lo que estaba sucediendo en Antioquía. Y cuando vio eso, se dio cuenta que Dios se estaba manifestando y que lo que le había dicho, antes de subir, ahora se estaba cumpliendo por causa de una persecución. Entonces, yo creo que Dios ha permitido todo esto para que comience a cumplirse con nosotros, su iglesia, lo que Él nos está llamando a hacer, que es ir y llevar el evangelio de esperanza. Y muchas veces nos hemos contraído de hacer eso porque a mucha gente le da vergüenza, a otra persona le da timidez, a otras personas le da miedo. Pero ahora, con todo esto, Dios nos ha dado la oportunidad que nos salgamos y llevemos ese mensaje a aquellos que ya están esperando para dar ese paso de fe. Mire lo que dice aquí. Dice, versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Usted ve, se va cumpliendo el propósito. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Ahora fue a buscar al perseguidor para que viniera y se uniera a la obra que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Es que Dios es maravilloso. ¡Wow! Dice, y se congregaron, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó, escuche bien, cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, el que usted y yo hoy nos llamemos cristianos fue debido a una persecución que se desató en Jerusalén con la muerte de Esteban, que eso trajo bendición a Samaria, a Judea, pero también fuera hasta Antioquía, que esto hizo que el perseguidor más grande de la iglesia se tornara y se convirtiera en el apóstol de los gentiles y uno de los defensores más grandes que tuvo el evangelio en el mundo conocido en aquella época. Y ahora, mi querido hermano, no solamente eso, sino que se nos llama a nosotros cristianos por causa de todo esto. Yo creo que el mensaje en esta mañana es que nosotros no miremos esto como algo maldito, sino como una oportunidad que Dios nos ha dado para ir y llevar la palabra de bendición, de esperanza. Aquella palabra que Dios nos mandó a predicar,
que es simple, es sencilla. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador y tú serás salvo y te dará vida eterna. Mi querido hermano, yo sé que hay mucha gente que me está escuchando que son de la iglesia y esto fue un mensaje para la iglesia, para nosotros. Pero también hay gente que me está mirando, que está viendo esto y que quizás estás escuchando o has escuchado que hable mucho de un mensaje de esperanza. Ese mensaje de esperanza y de vida eterna se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús vino en forma de, ese es el Hijo de Dios, vino en forma de humano para cumplir con la ley y así poder pagar las exigencias de la ley en la cruz con su propia vida y luego de eso poderte ofrecer a ti y a mí salvación y vida eterna. Así que si tú todavía no has dado el paso de fe, todavía no has creído en Jesucristo como tu Salvador y no estás arrepentido y has reconocido tus pecados delante de Dios, yo creo que esto es un buen momento para que lo hagas. Simplemente di, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Yo creo en ti como mi Salvador y Señor. Toma mi vida, inscríbeme en el libro de la vida. Perdóname, Señor. Te quiero servir. Y de este momento en adelante, usted comience a vivir para el Señor. Búscate un lugar donde te puedas congregar, búscate gente que te pueda ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y puedas mantener una relación con Dios. Ahora, este llamado también es para muchos que somos iglesia y que esta situación quizás nos ha sacudido. Yo creo que es momento que tú te tornes a Dios y entiendas que es un momento donde tú puedes comenzar a cumplir lo que Dios te está llamando a hacer. Es salir de la comodidad y comenzar a llevar esperanza a aquellos que ya están esperando. Dios te bendiga.